La Fonoteca Nacional presenta. Otros instrumentos, otros sonidos. Un ciclo de sesiones de escucha a cargo del crítico musical Juan Arturo Brena. Ahora sí, buenas noches. Como resultado de nuestra sesión anterior ocurrieron un par de cosas interesantes, la más interesante de las cuales la tienen ustedes, las dos cosas más interesantes, pero no me diga cosa, las tienen ustedes en el escenario. El joven Emanuel, que es arpista, eso es su oficio y profesión, lo conozco desde hace algún tiempo porque he estado yendo a mis conferencias de verano, las que doy todos los veranos, julio y agosto, previas a los conciertos de la Sinfónica de Minería. Nos conocemos un poco de ella, yo ya sabía cuál era su vocación, y con motivo de nuestra sesión anterior donde escuchamos algunas cosas de arpa, cuando terminamos me dijo: oye, ¿te parece bien que me traiga el arpa el próximo martes? Y lo primero que le dije: estás completamente loco. Básicamente porque no es un instrumento fácil de cargar, de cuidar, ¿sí? O sea, no solamente moverlo, etcétera, es un instrumento muy delicado, como lo son prácticamente todos los instrumentos, pero además el mecanismo es tan complicado que las sacudidas y los golpes y todo, no miento, desregulan el arpa, ¿no? Entonces le dije originalmente que estaba loco, pero le dije: tráete tu arpa, y he aquí que hace unos minutos llegó con su arpa, y vamos a dedicar unos cuantos minutos del principio de nuestra sesión de hoy. Pues qué bonita locura. Qué bonita locura. Vamos a dedicar los primeros minutos de nuestra sesión de hoy a que Manuel nos haga algunas demostraciones, nos muestre los mecanismos, las posibilidades, etcétera, y por supuesto su talento. Nada más quiero decirles que le atiné. Recuerdo con claridad que cuando pasamos por Mozart y por Boieldieu la vez pasada, mencioné que la marca tradicional del arpa no es la única, pero es la más tradicional, la más famosa de las marcas modernas de arpa es Lyon & Healy de la ciudad de Chicago, y resulta que esta arpa es una arpa Lyon & Healy de la ciudad de Chicago. O sea que, al menos en eso le atiné. Entonces, yo les explicaría lo que sé, pero lo sabe mejor, así que adelante. Gracias de ilustración. No, pues, gracias y... Pues muchas gracias. Cuando vayas a tocar algo me lo das y... Pues la idea me surgió de traerla porque la sesión pasada que habló del arpa con Arturo, vi que muchas personas se quedaron con muchas preguntas y unas cuantas ideas erróneas, lo cual está bien porque es demasiado complicado entender el arpa, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, la sesión pasada alguien me comentó, cuando me preguntó, que el arpa es más bien como una guitarra o como una marimba. Me preguntaron. Y yo... no sabía por dónde empezar, ¿no? Yo diría que el arpa es una mezcla de la guitarra y el piano, en varios sentidos. Tímbricamente, en cuanto a la extensión y sus posibilidades. Para empezar, el arpa es un instrumento de cuerda punteada, pero no es para nada como la guitarra. Si quiere el arpa de concierto, las cuerdas, bueno, además de que son muchísimas más, muchas son muchas más grandes. ¿47? 47. Y están sometidas bajo muchísima tensión. Tienen toneladas de tensión aquí en ese instrumento, aplicadas por estas clavijas y todo el mecanismo que las soporta aquí. El arpa en sí tiene más de 2.500 partes desarmables. Si les armamos nos quedan más de 2.500 partes diferentes. El problema no es desarmarla, el problema es armarla, y cuando les quedan 8 de esas 2.500 hay un problema. Sí, De veras, es un instrumento tecnológicamente muy complicado y muy avanzado. Y, si me permites interpolar algo, lo interesante es que los modelos de arpa popular, por decirlo así, son extraordinariamente sencillos. El principio es el mismo.
el principio es exactamente el mismo, pero esta es una arpa cromática, según como la afines, ¿no? Puede ser cromática o diatónica, ¿sí? Dependiendo qué tanto rango quieran tener, pero tiene clavijas nada más, tiene caja de resonancia y mecanismo. Y cuerdas. Cuerdas, por supuesto. Por salido se calla, como dicen. Eso es algo muy interesante, que las versiones de arpa popular como la que escuchamos, la celta, la irlandesa, la paraguaya, la colombiana, la llanera venezolana, etcétera, etcétera, la jarocha, etcétera, son realmente muy sencillas a comparación con el mecanismo y todos los accesorios y cosas complicadas que tiene esta. Ahora, en un principio, como les digo con Arturo, todas las arpas eran como esa. Por lo tanto, demasiado limitadas. Solo pueden tocar el equivalente a las teclas blancas del piano y unas cuantas, tal vez de... Ya. Y si las afinas en otra tonalidad y punto, pero dentro de una misma pieza era imposible. Y desde, no sé, el periodo barroco ya era muy difícil tocar las piezas. Incluso en ciertas manifestaciones de música popular, las arpas de este tipo, que en general no tienen semitono porque son afinadas de manera cromática, es decir, diatónica, perdón, es decir, las blancas del piano, les decía yo que los arpistas populares tienen ciertos mecanismos de pellizcar y torcer las cuerdas aquí arriba, ¿sí? No en esta arpa, sino en aquella, para dar... Algo así. El sonido no queda completamente puro, pero se pueden dar notas, ¿sí? Y estaba yo pensando qué ejemplo ideal sería para eso. Arpa paraguaya. ¿Recuerdan la famosísima canción El pájaro Chowi? ¿Sí? No tiene problema. Ese intervalo no está ahí. Entonces, para tocar eso naturalmente en una arpa paraguaya, ¿sí? ¿Oyeron la diferencia? ¿Sí? Había que pellizcar ahí y hacer lo que Manuel acaba de hacer para más o menos dar ese tipo de notas. Y el problema es que al hacer eso, pues pierdes una mano para dar ese sentido y pues sí, no se podía hacer mucho entonces poco a poco pues se vieron la necesidad de los arpistas de hacerle algo al arpa, de innovarla. En un principio, como explicó don Arturo, poniendo el dedo, moviéndolo para crear otro sonido, es lo que está aplicado aquí. Primero se usaron las clavijas que les dicen, o los levers en inglés. O palancas. Palanca. Que lo que hacían era cortar la cuerda más o menos a esta altura para que sonara más agudo. Por ejemplo aquí. La misma cuerda. Para eso son los pedales, sí. Entonces, eso ya era una gran ayuda. Pero de todas maneras tenían que darse el tiempo mientras tocaban para moverlo, quitarlo y volverlo a poner. Y pues seguía siendo muy complicado y seguía sin poderse tocar mucha de la música. Sobre todo ya ha llegado el romanticismo y el siglo XX. Entonces, alrededor del año 1800, o un poco más tarde, un constructor de instrumentos, sobre todo de pianos y después de arpas, Sebastián Erard, creó lo que hoy conocemos como el arpa de acción doble. Primero creó el arpa de acción simple, pero es doble. En vez de los levers moverlos con la mano, moviéndolo aquí, creó un mecanismo que pasando por la columna del arpa por dentro y bajando a los pedales, podía con los pies mover los supuestos palancas. Entonces ya tenías las manos libres para tocar. Dos. Pero tenías que tocar sentado. Si no sería como bailar aquí. Y muy complicado, lo intentaron. De hecho, es de los pocos instrumentos, o sea, considerando la enorme variedad de instrumentos que hay, tanto de concierto como populares, étnicos, folclóricos, que requieren indispensablemente tocar sentado. El violonchelo es otro, las violas da gamba, incluso los de la familia del salterio, ¿recuerdan? Salterio, canún, santuri, ¿cuáles otros les enseñé?
el címbalo, la cítara, etc. Normalmente se tocan sentados, pero es perfectamente posible ponerlo en una mesita más alta y tocarlo a esta altura, ya sea que sea con plectros o con cucharillas. De hecho, ¿quién de ustedes conoce o es aficionado o fan de ese maravilloso grupo de música gótica moderna que es Dead Can Dance? ¿Recuerdan a Lisa Gerrard que toca la cítara? Lisa Gerrard la toca de pie, pero la tiene en una mesita a la altura de su pecho prácticamente, ¿sí? Entonces, el arpa, las violas da gamba, el cello son de los pocos instrumentos que requieren por fuerza tocar sentados. Sí. Y bueno, para Herrán no fue suficiente porque solo poder mover un tono pues no da tanto como lo da el piano en sí, por su naturaleza. Entonces dijo, bueno, pues hay mucho espacio aquí, ¿por qué no metemos 2 niveles de palancas? Entonces se creó el arpa de acción doble, que es lo mismo, pero con 3 niveles en vez de 2. Entonces cada cuerda puede dar 3 sonidos diferentes. Y así todas, las 47. Ahora, Entonces, voy a interpolar un pequeño comentario respecto a otro elemento que facilita, y digo porque esto no es fácil de ninguna manera, facilita el trabajo del arpista, que también es una convención. Eso nos dirás quién lo inventó y si se sabe quién y cuándo. Si se fijan, el colorido de las cuerdas no es que Manuel sea payo y que diga, a mí me gustan las cuerdas de colores porque yo, ¿por qué voy a tener yo un arpa de cuerda? Si no estoy mal, rojas, todas las rojas son do y todas las negras son fa. Es decir, hay una guía visual, es un instrumento tan complicado que no está mal que el arpista tenga una guía visual para más o menos saber por dónde va. Pues todas las rojas, do, todas las negras, fa. Es decir, una cuarta de distancia desde la nota final. y a partir de eso ya podemos decir las de en medio. Es muy fácil el estar tocando y sobre todo cosas rápidas para reaccionar, ¿no? Ahora, prácticamente puedo decir que todas las arpas tradicionales, algunas tienen cuerdas de colores, esta por ejemplo no, todas son iguales. Yo no tendría la menor idea de cuál es cuál aquí. Hay algunas retorcidas también, ¿no? ¿Retorcidas? Las cuerdas. Entorchadas, querrá decir. Sí, es para que puedan dar sonidos graves. Bueno, la extensión del arpa, ya acabamos eso, es prácticamente la misma que el piano. Desde el do bemol más bajo, o sea, así, que llega hasta el la del piano, y el sol sostenido más agudo. Un piano llega hasta un do más arriba. Entonces, prácticamente Casi igual como el piano. que un piano. Ahora, ya aquí abajo, cuerdas de tripa, que es mayormente las que están hechas todo el arpa, ya no suena bien y es demasiado difícil ajustarlas. Detalles que no estoy muy seguro, pero por alguna razón no lo son. Entonces las cubren primero de seda y luego de metal. Es a lo que se refería el caballero, cuerdas entorchadas. ¿Quién de ustedes toca guitarra por aquí? Aún los que somos bastante aficionados. Levante la mano con convicción si le tocan. Los aficionados también tenemos derechos aquí. Los guitarristas aquí presentes sabemos que en general vamos a comprar el jueguito de cuerdas de A6 para reencordar nuestra guitarra cuando ya las cuerdas ya están sucias, ya están estiradas, ya no suenan muy bien. Y las 3 primeras, es decir, las más agudas, son de este tipo, es decir, directamente el nylon o tripa, y las 3 más graves son usualmente entorchadas. Por la misma razón que las cuerdas del arpa de Manuel son entorchadas. Las graves entorchadas, las agudas normales. Lo que yo decía, me tocó verlo, que no sé qué tan correcto sea, enredar, pues 2 cuerdas enredadas entre sí, para hacerlo más correcto. No creo que se pueda, porque la calidad, el tipo, o sea, ya no vibra libremente la cuerda y no puede producir un sonido. No podrían sonar. Lo que pasa es que las Eso es prestan, físico. cuando si les vamos a tocar una cuerda y no traen una cuerda gruesa, por ejemplo, para la leona o para el arpa, tocas en trenzar 2 cuerdas y eso hace que el sonido sea gravísimo. Exacto, pero sirve básicamente para bajos y para Tal vez melodía. funcione en la guitarra, pero en general yo creo que no se estila en el arpa, porque todas las cuerdas siempre, casi siempre, se tocan de manera individual y requieren siempre cierta calidad de sonido. Entonces tal vez en la guitarra se puede perder un poco. No, de hecho, lo que se hace
lo que se hace también es para guitarristas de primer plano y para todos los demás también, es que más que hacerlo por cuestiones de utilitarias, etcétera, hay una técnica que es, estamos tocando la guitarra y ya sea aquí, que es más difícil utilizando la mano izquierda, o aquí, que es más fácil, es montar una cuerda sobre otra, sobre todas las graves, las tres últimas, es la cuarta sobre la quinta, o la quinta sobre la sexta, ¿sí? Y mantenerlas ahí, y después hace tremolar, y suena como un tambor, suena como una cuerda de tarola, para hacer marchas, se suelta y ya dan sus notas, pero eso, digamos, es un efecto especial, técnica extendida o modo de producción sonoro alternativo. En el arpa, como podrán ver, no es muy fácil, entre otras cosas por algo que dijo Manuel, que quizás si no hemos tenido uno u otro instrumento en las manos no lo entendemos. La tensión a la que están sometidas las cuerdas de una guitarra es bastante menor que la tensión que hay aquí, es decir, se puede encimar una cuerda sobre la otra, pierde su sonido musical, por decirlo así, pierden la nota que están dando y suena como esa cuerda de tarola. Aquí montar una cuerda sobre otra, dudo mucho que la tensión lo permita y no creo que sea necesario. Sí, además sería mucho problema con el sistema de pedales para cambiar los sonidos, porque cada cuerda individualmente sale de un pequeño agujero que hay en el arpa. Hay 47 agujeros y llegan a una clavija. Entonces no caben dos cuerdas en una misma, o ponerlas cruzadas sería demasiado complicado y no quedaría entre los discos, que son que se mueven para dar los diferentes sonidos. Entonces simplemente no se podría. Ahora, el arpa en general las cuerdas son de 3 materiales. En este caso, desde esta a esta, son de nylon. De esta, aquí son de tripa y estas son entorchados. Como la guitarra básicamente, pero En serio. escala. Ahora, para que vean un poco más del mecanismo del arpa, de lo que les contaba, que viene de los pedales y sube por acá unas varillas y llega hasta acá para hacer mover los discos, vamos a voltear el arpa y desarmarlo un poco. ¿Se ayuda? Enseñen la macana, muy importante la macana. Ah, sí. Esto es un Accesorio juguete. indispensable. Es una mini macana de policía. Es con lo que el maestro disciplina al artista mientras está haciendo escalas. Y a veces también sirve para afinar el arpa. Es básicamente la llave para las clavijas. Ahorita lo vamos a usar para otra cosa. Aguas. Vamos a hacer esto. A ver, también. Me ayuda. Quiero ver un poco. Descansa aquí. Aquí. Abajo. Voy a hacerla más para acá porque está más acá. Ahora, ¿Le puedo levantar de aquí? ¿Le puedo levantar de aquí? Sí. Mételo. Y No va a detener. se van a aquí agarrando. Sí. Son 7 pedales. Les dije que hoy íbamos a ver un poco de circo, maroma y teatro. Ya empezó. Ahora, la macana también sirve para esto.
Hay que ver que no. Sí, sí, la que está perfecta. Ya está ahí mucho. Ya está. Bueno, ahora sí, ya podemos ver mejor qué hay aquí adentro. Los pedales lo que hacen es moverse así. Y en estas partes de aquí se atora, porque si no se regresaría a su lugar original. Una de las 10.500 ya no sé dónde quedó. A ver. Ya te sobró uno. Entonces, al hacer esto, se mueve todo esto aquí y por acá adentro van unas varillas, literalmente, que corren por toda la columna, suben y llegan a donde están los discos y de alguna manera hacen que se muevan. Más que eso no sé. ¿Quieres cambiar el toque? Dime qué nota. ¿El do? Sí. Entonces, do. Toca esa muchas veces fuerte. Entonces, básicamente, eso es el arpa por dentro. Ya no puedo observarla más porque ya no sabría cómo arreglarla. Y sí, sí, por lo que acaba de decir Emanuel, esta arpa de 2.500 piezas movibles se acaba de convertir en una arpa de 2.499. Tristemente. ¿No es esa pisita que está ahí? Sí. ¿Pero dónde va? Sí, va aquí, no, creo que no hay problema. Es un filtrito, ¿no? Sí. Ahora que lo pienso, falta otro. Bueno, no me preocupo por eso. Entonces, eso es a grandes rasgos. Dentro aquí hay muchísimas otras piezas, pero eso es básicamente lo que hacen, todo el mecanismo. Sí les conté con la dificultad y el costo que hay para mantener y reparar eso, lo que hacen los artistas aquí, supongo que lo hacen en varias partes del mundo, ¿no? Exacto, secuestran al técnico durante una semana, la llevan a que componga, a que regule, arregle, mantenga, repare las arpas de media docena o más artistas, pagan entre todos y adiós. De otra manera sería absolutamente inviable. Hay algunos arpistas que aprenden a hacer esto, pero es un curso intensivo de un año. Intensivo. Y dura un año. ¿Cuánto cuestan las arpas? Más o menos 300, 400 mil pesos. Una barata, 150. Y una cara, mucho. Esa cuesta como 200 pesos. Más o menos. Ya tienen 200 pesos. Soy un gran pagador. Oye, ¿por qué son 7 pedales? ¿Es uno por nota? ¿Uno por nota? Sí. Do, re, mi, fa, sol, la, si, cada uno sostenidos y bemoles. Ahora, también la cosa. Con ese sistema, si mueves el pedal de do, todos los dos del arpa se convierten en sostenidos, o natural o bemol. ¿Quieres probarlo? Este es natural, estos 3 dos son natural. Entonces, realmente la diferencia entre esta arpa y cualquier otro tipo de arpa es esa, que aquí no hay nada más que madera y esto está hueco y eso pues no. También por eso pesa muchísimo más que cualquier otra arpa
y es más delicada. Y cara. 200 pesos. La primera vez que pongo mis manos en una cuerda de arpa, bastante divertido. Entonces, bueno, ahorita la vamos a tratar de volver a robar. Por favor, las piezas que se robaron ustedes de la primera fila. Era sobre ti. Con mi hijos. Sí. Mientras Emanuel termine de rearmar su arpa, yo les recordaría, por ejemplo, que el arpa no ha sido ajena al, digamos, desarrollo, en este caso no se llama desarrollo, pero al avance de conceptos musicales. Y quizá recuerden ustedes que anda suelto por ahí en el mundo un artista, sobre todo graba, da conciertos, pero sobre todo graba, que se ha hecho muy famoso tocando lo que llama el arpa eléctrico, el arpa amplificada. ¿Alguien sabe quién es? ¿Quién es, Emanuel? Deborah Henson. Lo que pasa es que ella lo hace en serio, este otro es más bien menos serio. Andreas Wollenwein. Ah, sí. ¿Han oído hablar de él? Sí. Por eso, Deborah Henson Conant, que es la artista que mencionó Manuel, es una artista en serio. Ayúdame a levantar. Andreas Wollenwein es más bien como tipo New Age, es música como para el elevador o el consultorio del dentista, pero ha tenido bastante éxito con lo que hace. ¿Trabajamos? Mañana va a haber de clase va a ir, se lleva a tocar como historia. Y le comenté de Sorolla. Igual, son más pequeñas, más grandes. Iba a dar una plática de no sé qué. Y también recomiendan eso. Quizá nada más el
Mientras Manuel se acomoda, porque evidentemente le pedí que tocara algo, una cosa muy importante: aunque el arpa estrictamente de lejos aparenta tener una simetría perfecta, ustedes podrían pensar, bueno, se puede tocar de cualquier lado. En general el arpista va de ese lado, no aquí. Es costumbre. No sé, Manuel, ¿hay arpistas que toquen de este lado? ¿Zurdos o No se puede. no hay modo? Está diseñada para tocarse así. Está diseñada para que el arpista vaya siempre de aquel lado del arpa. De hecho, si ven, el cuello está inclinado un poco hacia acá, precisamente para que la cabeza vaya aquí, de este lado del arpa. Las arpas jarochas, por ejemplo, puede ser de cualquiera de los dos lados. No se ha sabido que se ha hecho una para un zurdo. No creo que sea muy viable. No, pero no tiene mucho que ver ser zurdo de siquiera en este sentido, de qué lado sentarse para el arpa. Ahora, el arpa, por lo que les decía que es una mezcla de alguna manera entre la guitarra y el piano, puede tocar muy bien tanto el repertorio de la guitarra como del piano. Ahora, un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer en el arpa del repertorio del piano. ¿Alguien sabe qué es? Además es más difícil y no lo pude estudiar. ¿Alguien lo reconoció a pesar de que me equivoqué mucho? Porque lo aprendió. ¿Cuál? La apasionata. La Apasionata de Beethoven. Y de hecho hay un arpista francés, joven, 20 y tantos años, Sylvain Blasel, que ha hecho transcripciones de mucha música para piano, incluyendo la ha tocado, incluyendo la Sonata 32 de Beethoven, 3 estudios trascendentales de Liszt, incluyendo Mazepa, y varias otras obras de Liszt, como la Rapsodias húngaras, Un suspiro, Nomen Reigen y demás. Entonces, básicamente lo que él está haciendo es demostrar que el arpa es un instrumento muy capaz, tanto como el piano, solo que no se le ha dado su lugar, por muchas razones a lo largo de la historia, y porque nada más tiene 200 años de historia tal como es hoy, y el piano pues sí tiene considerablemente más. Ahora, muchas de las ventajas del arpa, porque tiene muchas ventajas frente del piano. Por ejemplo, la agilidad. Con el piano solo percutes una tecla, no tienes contacto directo con la cuerda que produce el sonido. Es de alguna manera es más fácil producirlo con buena calidad. Entonces, uno lo puede tocar muy rápido sin preocuparse si lo está haciendo bien o no, el contacto directo del dedo. En el arpa es todo lo contrario. Entonces pierde agilidad en muchos sentidos, y también por la forma en que está puesta. A comparación del piano, uno toca así el piano, la gravedad ayuda. Aquí no. Entonces, esa es una de las grandes desventajas, a comparación. Pero la gran ventaja del arpa es el timbre. El piano tiene muy pocas posibilidades tímbricas, muy pocas. Una sola cuerda del arpa puede sonar siquiera de 6, 7 maneras diferentes, y son 47.
y la combinación entre ellas pueden hacer cosas geniales. Y además los pedales, todo eso puede influir. Por ejemplo, voy a hacer todos los sonidos que pueda con una sola cuerda. Por esto. Armónicos. Ahora todos esos, eso fue en do bemol, ahora todos esos en do natural, en do sostenido, ya van como 15, ¿no? Y también esto. Hay demasiadas cosas que se puede hacer. Y algo que probablemente Manuel no va a mencionar, porque no sé si le dé horror o no, pero lo voy a mencionar yo, es que quizá han oído el concepto del piano preparado. Es una técnica que inventó, entre comillas, su primer promotor fue el compositor estadounidense John Cage, digamos el profeta del piano preparado, que es básicamente escribir una partitura de piano X, pero en el cordal del piano, en el arpa, que además así se le llama curiosamente, en el arpa del piano, directamente sobre las cuerdas, está marcada una partitura en determinadas cuerdas que ya ven que son 2 o 3, así depende. Meten unos tachuelas, clips, pedacitos de hule, pedacitos de papel, cadenitas, canicas, le ponen pelotas de ping-pong encima y altera notablemente el timbre. ¿Sí? Y el pianista toca allá y las teclas están preparadas porque no necesariamente se prepara toda el arpa, sino está señalando cuáles notas específicamente quiere el compositor que se preparen. Y la variedad de timbres, el piano es absolutamente fantástica en el piano preparado. Hay algunas obras de música contemporánea que implican también introducir cosas entre, digamos, ligar 3 cuerdas con un pedacito de papel, celofán, hilo, etc. Y además de todos los timbres que ya mostró Emanuel, hay timbres, digamos, falsos, espurios, pero muy interesantes, que se utilizan solo y fundamentalmente en la música contemporánea, no en la música tradicional de arte. Sí, de hecho, sí hay muchos ejemplos de repertorio clásico usando hojas de papel y muchas cosas, sobre todo en la parte baja del arpa, que literalmente se enredan así entre las cuerdas y al tocarlas produce un sonido demasiado grande. Sí, dejémoslo. ¿Listo para mí? Sí, sí. Entonces eso es básicamente lo que una sola cuerda puede hacer, aunque no todas pueden ser lo mismo. Por ejemplo, esto solo se puede hacer en las cuerdas agudas. Para música oriental, Sí. por ejemplo. Tratar de hacer eso una de estas podría romperme el dedo, porque aquí, en esta parte de la cuerda, pasando donde se corta, hay demasiada tensión, entonces yo no puedo realmente moverla, pero aquí sí, lo puedo apretar, lo puedo mover, entonces crea ese sonido. Entonces ese fue el sonido que puede crear una cuerda sola. Hay, por ejemplo, siquiera otra cosa que se puede hacer con varias cuerdas, que es esto. Uno piensa que el arpa es muy angelical cuando puede hacer cosas así, y se puede poner peor. Algo así más o menos. Eso pasa si no dejas fijo el pedal, ¿verdad? Sí, al hacer esto hago que las cuerdas choquen simplemente. Aquí pasa mucho porque está libre desde acá hasta acá, entonces tiene para dónde moverse. Y si toco lo suficientemente fuerte estas cuerdas juntas, chocan, producen ese efecto. Ahora, también se puede usando el pedal, porque si muevo
pongo el pedal solo, como si fuera a hacer un cambio normal. Pero no lo pongo hasta abajo, lo dejo a medio camino. Aquí choca la cuerda con la clavija que se mueve, con el disco. Entonces pasa esto. Hasta que llega el cambio. En muchas ocasiones eso le ocurre a los arpistas por accidente y es un error. Hoy en día, eso que está haciendo Manuel está escrito detalladísimamente en muchas partituras contemporáneas que dicen cuerda tal, pedal a medias, para tal efecto. O sea, hay toda una simbología, toda una grafía musical, una notación nueva, donde todo esto que parece ser un accidente, parece ser aleatorio, se codifica perfectamente, como hay tanta codificación nueva para prácticamente todos los instrumentos en música contemporánea. Eso que acaba de hacer él, se puede escribir con precisión extrema en una partitura nueva. Sí, ahora esto es un recurso para muchos compositores. Entonces, bueno, eso en general es una idea de todo lo que puede hacer un arpa que nadie jamás se hubiera imaginado, ¿no? Entonces, hay otras cosas más normales, como lo son los enarmónicos. Por la misma naturaleza de los pedales, si tenemos un do natural y queremos que dos cuerdas suenen igual, pues podemos usar el pedal de si y ponerlo en sostenido, ya tenemos dos. Entonces, esa es otra ventaja en general sobre el piano. Podemos repetir muchas veces la misma nota muy rápido, más que el piano. Queríamos hacer rápido en un piano, no se puede, no responde la tecla. Todo esto de los pedales, las enarmonías de las que acaba de hablar Manuel, implican, entre otras cosas, que escribir para el arpa es endiabladamente difícil. No solamente tocarla es muy complicado, sino que escribir bien para el arpa, escribir cosas que sean tocables, difíciles hasta donde se pueda, pero tocables, es muy complicado, precisamente porque al compositor se le puede ir de pronto cambio a una tonalidad y la enarmonía lo traiciona y resulta que se obtienen notas que él no había pensado porque dijo todos los pedales para acá y de pronto resulta que eso, lo que estaba pensando armónicamente no resulta porque se le olvidan esos pequeños grandes detalles como esto. Muy difícil escribir bien para el arpa. Un problema muy común de lo que está hablando con Arturo es el cambio de pedales. Por ejemplo, es una obra que, por decir, empieza en do mayor, que sería así, todos los pedales en medio, porque los pedales en medio están en natural, ¿no? Hasta arriba es el bemol, porque ahí está totalmente suelta la cuerda. Entonces, si la hacemos más aguda, llega natural, y un nivel más agudo sostenido. Entonces ahí estaría en do mayor. Si un compositor quiere que al mismo tiempo tocar un sol bemol y un la sostenido, no se puede. Porque eso implicaría, bueno, uno se sienta así. Este pie controla estos 4 pedales y este otro los 3. Significaría que al mismo tiempo tendría que hacer esto. A ver. Este hacia arriba y este hacia abajo. O sea, no se puede. No hay modo. Entonces esas cosas son las que tienen que saber muchos compositores, pero como es demasiado y muy complicado, muchos no se toman la molestia y simplemente mal escriben y hasta que le llegue la partitura al o la arpista es cuando el arpista llama y se queja y dice esto no se puede tocar, así que reescríbelo. De hecho, conozco un par de arpistas que son amigos, amigas mías, que hablan de este asunto de los pedales cuando están tocando música veloz, rápida, complicada, con muchos cambios de pedales, dicen que se sienten en un coche Fórmula 1. Entonces, bueno, algunos de estos problemas se pueden solucionar si el artista se sienta y a ver qué pueden armonizar, qué no. Por ejemplo, en este mismo caso, sol bemol y la sostenido, se puede. Toco un si bemol en vez de la sostenido.
y eso sí lo puedo mover, un pie cada uno. El problema es si también con otra mano, lo que sea, estoy tocando un si natural. Entonces también tendría que tocar do bemol. Y ya se empieza a complicar. Ahora, nótese, ya que Manuel mencionó varias veces a lo largo de su parte de la charla de hoy, las similitudes y o diferencias entre ese instrumento y este. Piensen, ya hablo de la gravedad, ¿sí? Del hecho de que tocar, de que obtener un buen sonido aquí, yo lo puedo hacer, yo puedo sacar un buen sonido del piano, aunque no toco cero piano, pero sacar un buen sonido del arpa me costaría mucho más trabajo. Allá tiene cuerdas, su teclado, allá tiene 3 pedales que no alteran para nada la altura del sonido, alteran su calidad, más no la altura, y son 3. Y no hay problemas de afinación ahí, ni de cuestiones de cambio de tonalidad, de cambio de nada. Son 3 para cambiar de color, de timbre, de intensidad, de reverberación. Aquí es todo esto, más 7 pedales, 3 posiciones cada uno. Es decir, el arpista tiene 47 cuerdas que atender y 21 posiciones independientes. O sea, hay 21 posiciones de pedales. Chequen ustedes cuál es la combinatoria posible. Los matemáticos aquí presentes hagan una cuentita de cuál es la combinatoria posible de posiciones posibles con los 7 pedales por 3 posiciones, y verán que tocar el arpa no son enchiladas. Por eso hay tantos más pianistas que artistas. Entonces, realmente lo que es un pianista con sus dedos y con sus pies, nosotros tenemos que hacerlo con los dedos nada más. Entonces, bueno, eso es realmente lo necesario sobre el arpa, que saber. Muchas gracias, Emanuel, por haber traído el instrumento y por habernos dado una explicación tan completa y aguerrida del arpa, de verdad, muchas gracias. Sí, yo creo que mínimo me voy a mochar con el 50% de mi sueldo de hoy para mañana. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Manuel? Yo, que toques. Eso solamente si quiere, solamente si es su voluntad. Primero, si tienen preguntas Para que sigamos Sí, con la materia propia de hoy. Gracias. Antes de hacer un comentario, para saber si es pertinente, quisiera hacer una pregunta primero. Tú dijiste hace rato que tiene 200 años más o menos la historia de este instrumento. tal como es hoy. Tal como es hoy, ok, correcto. Así estadísticamente, me imagino, por pura intuición, no soy conocedor, me imagino que la densidad de composiciones crece en recientes fechas. Sí, porque un instrumento nuevo, al principio, pues, nadie escribe para él. Se tiene que dar a conocer primero. Y por ejemplo, en esa época que iba empezando el romanticismo, sobre todo para el piano, pues los ojos estaban sobre el piano, no sobre un nuevo tipo de arpa que a alguien se le ocurrió medio seria a ver quién la toca. Pero poco a poco se fue dando a conocer. En la orquesta la primera vez que realmente se usó fue en la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que además es una parte muy complicada. Y a partir de ahí muchos compositores en sus obras sinfónicas le empezaron a utilizar. En el impresionismo llegó un gran apogeo, el arpa en la orquesta, con Debussy y Ravel sobre todo. Y desde ahí empezó a verse más como un instrumento solista. Alguien que ayudó mucho en ese proceso fue Nicanor Zavaleta. En la historia del arpa como instrumento solista hay un antes y un después de él. Fue realmente una persona muy importante. De hecho, históricamente el artista más notable, porque sí era un muy buen técnico, era muy musical, pero le dio un impulso muy notable a través de tocar mucho, de grabar mucho, de encargar obras, de aceptar obras que le dedicaban y moverlas. En el mundo del arpa, como dice Manuel, Nicanor Zavaleta fue el impulsor de nuestro tiempo. Es decir, en el siglo pasado, básicamente. Gracias. Ahora bien, pues esta menor utilización en composiciones del arpa con respecto a instrumentos como el piano, ¿crees tú que tenga algo que ver, o creen ustedes
que tenga algo que ver con la menor sonoridad con respecto a ese instrumento, porque me imagino que también en las partes solistas, bueno, tiene que bajar bastante la orquestación en cuanto a sonoridad. No sé si tenga algo que ver ahí en la preferencia de los compositores. No tanto como se podría creer. De hecho, prácticamente no, podría decirte. El arpa puede sonar mucho, realmente. Ahorita, bueno, como vieron cuando hizo esto acá. En general se cree eso porque el estereotipo del arpa de que se toca por encimita y los angelitos y lo que sea. Sí, así como él. Y se queda más los tocan las mujeres, ¿no? También. Que es otro gran error. Una especie de instrumento delicado, por así decirlo. Eso yo creo que pasa mucho por la guitarra, con la guitarra, por su tamaño, por ejemplo. Pero yo creo que lo que dices pasa con el arpa porque es un instrumento poco conocido en general y sobre todo hace tiempo, ahorita ya no tanto, y porque es muy difícil escribir bien para él. Y porque se conocen muy poco sus cualidades, todo lo que les traté de explicar ahorita. Se tiene muy en un lugar muy malo el arpa. Como la gente está acostumbrada al piano, al violín. Que es justamente por lo que estamos aquí, para desacostumbrarnos al piano y al violín. Yo quería interpolar algún último comentario antes de pasar a lo que sigue. Respecto a lo que preguntó él, si la sonoridad y el balance, eso no es un problema del arpa. Es un problema, y aquí sí acepto que me arrojen lo que quieran, no se lo arrojen a él, arrójenmelo a mí, ¿sí? El problema fundamental de eso de que tú hablas es la absoluta torpeza de una mayoría sustancial de compositores, incluyendo y empezando por los más famosos, de que cuando escriben música concertante, siempre, con excepciones minúsculas estadísticamente, arruinan entre el 30 y el 60% de la parte solista, escribiendo una parte orquestal de este tamaño y de este volumen. Corríjanme si me equivoco. La única vez que ustedes han oído completo el primer concierto de Tchaikovsky, el de violín de Beethoven, el segundo de Rachmaninoff, que todos ustedes adoran seguramente, y cualquier otro, es en una grabación de estudio donde se microfonea el piano para que se oiga. El 99% de los conciertos más famosos que conocemos están todos de origen mal escritos. Vayan ustedes este fin de semana a cualquiera de las salas de conciertos. La Olin, Bellas Artes y la ENESA y la Blas Galindo tienen conciertos este fin de semana y casi todas tienen un concierto con solista. Seguro va a ser violín o piano. Vayan y escuchen y vean. Y de pronto van a ver en grandes trechos de la obra que está como loco el pianista y ustedes oyen lo que están ahí atrás y la parte del piano al diablo. Insisto, es Rachmaninoff y es Beethoven y es todos. Probablemente el único compositor de los importantes, por el que yo pondría la mano en el fuego, de balance perfecto es Mozart. En todos sus conciertos, los de piano, el de flauta y arpa, los de violín, el de fagot, el de oboe, los de flauta, los de corno, se oye todo cuando se toca adecuadamente. A partir de Beethoven y hasta nuestros días, los compositores por alguna razón creen que el orquestón va a resistir, que el instrumento solista va a resistir el orquestón. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros ha escuchado completa la parte solista de ninguno de los grandes conciertos en vivo, porque normalmente la orquesta está encima. Hay que escucharlos en una grabación o escucharlos en una versión en vivo con un súper solista y un director absolutamente impecable en oír y dirigir, no necesariamente lo que está en la partitura, sino lo que le hace bien al instrumento y a la parte solista. Pero es un problema, vamos a decir, técnico, estético, histórico, en el que ya no nos da tiempo de meternos. Pero entonces yo creo que el problema básico es ese, ¿no crees? Y el arpa es víctima de eso también, ¿sí? El mejor concierto para arpa no va a sonar si de entrada está escrito detrás del arpa una orquesta A3 que incluye 4 trombones, una tuba, una seccionzota de percusiones, 98 instrumentos de cuerda, y de pronto hay en el tema brioso de la recapitulación del primer movimiento, el arpa está como loca recapitulando el tema y los otros 120 están tocando fortísimo. No hay modo, es físicamente imposible, y eso es una bronca de los compositores que no saben restringir su orquesta para que el solista se oiga. El director llega y dice, aquí dice orquesta doble F,
fortísimo, fortísima, aunque no se oiga una nota de lo que está tocando el piano. Eso yo lo sufro constantemente, porque yo sí lo sufro cuando estoy en una sala de conciertos. No es problema del arpa, es problema de todos y es bronca de los compositores y de los directores de orquesta. Muchas gracias. ¿Okay? Muy cierto, me da la razón y él sí es músico, yo no, así que tengo un testigo de calidad. No sé hasta dónde será cierto. Por ejemplo, en la obertura de Tchaikovsky, la 1812, hay un momento en que tenían que hacer sonar para imitar el sonido de los cañones en el fragor de la batalla. No sé hasta dónde será cierto que a la hora de interpretarla musicalmente puso 5 Fs, no sé si será cierto. Y le preguntaron, ¿esto cómo lo reproducimos? Dice, con cañones, no sé hasta dónde será. Mito. Es parte mito, parte realidad. Lo que ocurre es que hoy en día es muy fácil hacerlo porque se puede hacer con bombos, o lo que se suele hacer hoy en día de la alta tecnología es que se tiene un teclado MIDI con ruidos de cañones grabados, pregrabados, que se sincronizan con una tecla del teclado con un sistema de amplificación perfectamente modulado para que ni el cañón tire abajo la sala de conciertos, ni opaque a la orquesta, ni rompa las bocinas, ¿sí? O a veces, una cosa muy interesante que se hacía antes de la época electrónica, recuerdo que Eduardo Mata hizo una versión de la 1812 y tenía en un campo militar, creo que en el campo Marte, unos cañones con balas de salva y vía radio estaban sincronizados y vía micrófonos, vía microonda, o sea, no satélite, no, vía microonda, transmisión radial antigüita, sincronizados con la orquesta, que me parece un detalle interesante. Hoy día es extraordinariamente fácil hacerlo con medios tecnológicos. ¿Sí? También en la década de los 70 se ejecutó esta obertura en Santo Domingo con cañones. Se pueden llevar los cañones, de preferencia con balas de salva, por aquello de la revuelta sofocada con granaderos, pero hay muchas maneras de hacerlo. ¿Sí? ¿Dónde podría interpretarse ese tipo de esa obertura concretamente aquí en México? ¿Qué lugar sería el apropiado con cañones? Cualquier sala de conciertos. ¿Con cañones? Ah, no, con cañón, no. Pues se ponen los cañones afuera y se ponen micrófonos. Adentro, incluso con balas de salva, es difícil hacerlo adentro de una sala de conciertos, ¿no? Bueno, si no los meses, última pregunta y pasamos a lo que sigue, ¿sí? Bueno, yo vivo cerca del colegio militar y seguido están tocando, sonando los cañones ahí como práctica. Es un sonido muy especial porque es una especie de doble sonido en el cual retumba el cañón y después se escucha el eco. Entonces sería muy difícil tal vez reproducir esto con MIDI o con algún efecto especial, esto del segundo, la respuesta después del eco. Que probablemente no necesariamente es lo mejor. Probablemente es mejor que solo suene el sonido original y que no reverbere, porque se empieza a hacer un masacote. Se empieza un masacote de sonido y ya la música de Tchaikovsky ya pasa a quinto plano y solamente se oye ruido. Y recordar que además de los cañones hay campanas. ¿Sí? Entonces, muchas campanas que tocan ad libitum durante dos segmentos particulares del final de la obertura. ¿Sí? A mí una vez me tocó ser campanero. Debajo de la concha acústica, o sea, debajo del piso de la mesa hay una preciosa concha acústica con una resonancia maravillosa de la cual se toma muy poca ventaja. Un día dirigiendo Díaz Muñoz a la FUNAM, me tocó hacerla de campanero, con tan mala suerte que en el último campanazo que di, la campana estaba tan mal mantenida que se desprendió el badajo, suac, ¿y dónde creen que fue a dar? En mi empeine. Bueno, mil gracias, Emanuel. Por favor, despídanlo. Un aplauso. No se vayan, voy a tomar un minuto para ayudarle a... ¿Qué toque? Eso depende de él. Recuerden que aquí somos muy dados al otra y más, que no es una costumbre de concierto muy propia. Hoy depende estricta y 100% de él. Emanuel no quiere. Y si dice que no, no quiere. Es no. Entonces, ya hizo suficiente con cargarla en la camioneta, descargarla, subirla, voltearla, desarmarla, demostrarla.
No he hecho lo mejor. Que haga el favor completo. No es como tú quieras. Tú di, es tu decisión. Pero decidámoslo ya porque nos falta mucho por hacer. Hoy vamos a salir a las 10 de aquí. Toma una cosa breve si quieres. Adelante. Una muestra pequeña. Media hora. Entonces sí. ¿Quién me secó? Es el movimiento de Gautier, yo te lo chiflo. Se la voy a poner fácil. Le voy a pedir que nos toque la canción de La Noche de Carlos Salcedo. Esa nunca me la aprendí. ¿Alguno de ustedes la conoce? De tarea tienen, ya que nuestro tema de hoy, gracias a Manuel y gracias a su arpa, fue el arpa. Les recomiendo mucho para no dejarles una enorme tarea. Hay muchísimo repertorio fascinante para el arpa. Vayan y consigan una grabación, y si no la consiguen y no la quieren comprar, vayan al tubo de video donde hay música para aventar para arriba y busquen Canción en la Noche, no de la noche, Canción en la Noche de Carlos Salcedo, con Z a la segunda, ¿sí? Y verán lo que es una pieza absolutamente magistralmente concebida y ejecutada para el arpa. Canción en la Noche de Carlos Salcedo. De hecho, cualquier cosa de él es una maravilla. Pero esa es, no se la pierdan. Tocar una sonata de Scarlatti en la mayor, que es el 209. Kirkpatrick. Scarlatti.
6 años. Otra. Como 6 años. Muchas gracias, muchas gracias. ¿A cuántas cuerdas incluye cada pedal? Cada uno, el que le corresponde el do, mueve todos los dos. Todos, igual el resto de las notas.